Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente poder estar juntos y celebrar la presencia del Señor y considerar de la palabra de Dios. En estos momentos vamos a considerar la segunda parte del tema, el adversario según la Biblia, parte 2. Es interesante, Pablo en su preocupación, citaban en el estudio anterior, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y agrega, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay un interesante versículo y permíteme en el día de hoy compartir contigo la segunda parte y el tema es la caída de Satanás. La caída de Satanás. Hay ciertas cosas que están en los misterios de Dios que nosotros no conocemos, no sabemos, no entendemos. No entendemos la realidad de este ser maligno, pero en nuestro primer estudio hablábamos que es un ser real, no imaginario. Es un ser responsable moralmente. Es un ser que tomó decisiones y que en algún momento se rebeló. No nos dice las Escrituras exactamente cuándo fue el momento. Al mirar Lucas capítulo 10, verso 18, encontramos un comentario interesante de nuestro Señor Jesucristo. Vienen los discípulos enviados por el Señor con autoridad y le dicen al Señor, mira, los demonios se nos atan de acuerdo a la declaración que hacemos en tu nombre. Luego Jesús les dice lo siguiente, y Él les dijo, Lucas capítulo 10, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo, ¿como qué? Como un rayo. Interesantemente, Dios pudo ver el corazón de Lucero cuando se rebeló. Vemos que el Señor Jesucristo puede ver acá a Satanás caer como un rayo, pero usted y yo no podemos ver a Satanás. Es el invitado invisible en los conflictos, en las divisiones, en los problemas. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero el Señor Jesucristo en el contexto dice, yo vi caer del cielo. Es muy posible que el Señor se refiera a aquel momento cuando Lucero se rebeló, se degradó, se corrompió su naturaleza y se convirtió en el ser que las Escrituras llaman Satanás, el diablo, la serpiente antigua y el gran dragón. Entre todos los títulos que se mencionan, estos cuatro describen su perfil, su naturaleza. Encontramos acá que el Señor utiliza el término vía Satanás, el adversario, aquel que es el enemigo. También es posible que esta declaración sea futura porque ya como los discípulos del Señor tenían autoridad, pronto sería juzgado y finalmente Satanás sería sentenciado a su destino final. Sabemos por las Escrituras que Dios es el creador de todas las cosas. Por difícil que parezca, Satanás viene del cielo. Es un ser creado, pero Dios no creó a Satanás. Dios creó un ser llamado Lucero, luz bella, portador de luz. Y en el primer estudio veíamos cómo Dios lo creó y cuál fue su rebelión. ¿Qué se produjo en su corazón? Las Escrituras dicen que dejó de ser el guardián de la santidad de Dios. Su posición, su responsabilidad, lo que Dios le había asignado, querubín, grande y protector. Y Ezequiel capítulo 28 nos describe cómo fue creado en perfección, en belleza, en grandeza, hasta que el Dios del cielo declara, hasta que se halló en ti maldad. El término maldad describe un sentimiento de acción malévolo. El mal no existía en el universo, pero por alguna razón se gestó en el corazón de este ser. Se dieron las condiciones y él como ser moral, racional, porque escúchame bien, todos los seres morales racionales tienen una responsabilidad de determinar, de tomar una decisión delante de Dios. El ser humano debe creer o rechazar. Los ángeles y este ser tomó una decisión y se dieron las condiciones para que se produjese en su corazón esta maldad. Para eso vamos a ir a otro versículo. En el primer estudio hacíamos mención de Ezequiel capítulo 28. Quiero que veamos en primer lugar el pecado de Lucero. Dice el verso 16, el pecado de Lucero. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad.
Del relato histórico del rey, del príncipe de Tiro, encontramos que en Ezequiel capítulo 28 se habla ahora de un rey, de un personaje que traspasa los límites humanos. Y la mayoría de los comentaristas y teólogos concuerdan de que Ezequiel capítulo 28 describe el momento de la creación de Lucero y cómo en su corazón se produjo su rebelión. A causa de la multitud de tus contrataciones, el término contrataciones acá significa traficar, vender al menor, vender al detalle, de tal forma de sacar el mayor provecho posible. Usted sabe que las ventas pueden ser al por mayor y al menor. Al por mayor el valor es ¿qué? Más bajo, pero al detalle, al menor, el valor siempre se incrementa un poco más. Y si tú comparas capítulo 27 y 28, este personaje Tiro se hizo grande porque comerció, ganó, vendió, adquirió. Y aquí encontramos algo interesante, que en este personaje Lucero, cuando se revela a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché. ¿De dónde? Del monte de Dios. Dios vio su pecado en su corazón, que primero nace en el corazón y luego en la acción. De hecho, todas las acciones pecaminosas de nosotros primero surgen ¿en dónde? En las emociones. Fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo que un adúltero no es aquel que consuma el pecado sexual, sino aquel que mira a una mujer y codicia y adultera con ella en su mente. Antes del adulterio físico está el adulterio emocional. Antes de la consumación está la gestión de las ideas. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Las piedras de fuego se refieren a los otros seres angelicales. O querubín, protector. Querubín significa guardián. Él ejerció una función. De hecho, cada vez que vemos en las Escrituras la intervención de los seres angelicales, porque fueron creados por rango, los querubines son guardianes de la santidad de Dios. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén y cierra la entrada, ¿a quiénes puso? Querubines. Cuando Dios manda construir el arca del testimonio y sobre la cubierta, el cafor, el propiciatorio, se esculpen dos seres que son querubines, casi diciéndonos, ellos son los responsables de guardar la santidad de Dios. Y de acuerdo a Ezequiel capítulo 28, Lucero fue el gran custodio, protector de la santidad de Dios. Querubín, grande, y se describe también protector. Pero llegó un momento, no sabemos cuándo, que se produjo en su corazón una rebeldía, contrataciones, negociar. No sabemos cómo, pero a la luz de las Escrituras, por Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4, encontramos que él logró preparar un complot. Convenció de alguna manera a la tercera parte de los ángeles. Esa es una gran cantidad. La tercera parte de un total. Logró convencerlos de tal forma que siguieron su carrera. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 4 dice, y su cola, que es un término que describe el rabo de un animal, pero significa su retaguardia. Algo logró, consiguió algo. Le siguieron. Recuerda que Lucero fue creado con autoridad. Los ángeles estaban bajo el comando de Lucero, del portador de luces, porque entendían todos los seres angelicales que después de Dios, el Creador, el ser más poderoso y con autoridad que había en el universo, era este personaje. Es por eso que dice, y con su cola logró ¿qué? Jalar, tirar, arrastrar tras sí. En Ezequiel capítulo 28, contrataciones al por menor, negociar, ganar, y con su cola arrastraba la tercera parte ¿de qué? De las estrellas. En el contexto acá las estrellas, Apocalipsis capítulo 12, no es un caos en el universo, sino que muchas veces en las Escrituras se habla de las estrellas como ¿quiénes? Los ángeles que Dios ha creado. La tercera parte.
y la tercera parte de las estrellas. En otras palabras, logró un grupo de personas que le siguiese. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que les ofreció? ¿Cómo logró hacerlo? No lo sabemos. Esto está en el misterio de Dios, pero de alguna manera, en el universo se gestó este reino de tinieblas. Y a través de la historia humana, Dios tiene como propósito mostrar a los seres humanos y al universo quién es el soberano del universo. Y se presenta un archienemigo llamado este personaje. Y al mirar el libro de Isaías en el capítulo 14, podemos descubrir 5 pecados, 5 verbos, 5 acciones que llevaron a este personaje a tomar esta decisión. 5 pretensiones de él. En segundo lugar, quiero que observes conmigo. Hemos visto el pecado de Lucero. Ahora veamos las pretensiones de Lucero. Algo se nos revela acá en capítulo 14. La misma historia del personaje histórico. Vemos ahora un personaje, un ser espiritual. Y en el verso 12, lo primero que se comenta es una exclamación. ¿Cómo caíste del cielo? Esta expresión significa algo ocurrió, porque déjame decirte algo, siendo el querubín grande y protector, 3 términos, 3 títulos, 3 reconocimientos, estaba este ser al lado del trono de Dios, junto a Dios, como un protector de la santidad de la adoración, y Lucero fue creado como un instrumento para adorar a Dios. Es por eso que Dios busca entre los hombres, ¿quiénes? Personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y él básicamente fue creado como un instrumento de adoración a Dios. Casi me parece ver que cuando él batía sus alas, se movía, él emitía un sonido y ese sonido era adorar a Dios. Era el gran director de la orquesta universal que adoraba a Dios. Cerca de Dios estaba. Y esto me hace pensar algo. Que aunque estemos muy cerca de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Geliel, que significa portador de luz, el que brilla. Otras versiones lo traducen como Lucifer. Cuando nosotros oímos el término Lucifer, nos recuerda tinieblas y oscuridad. Pero ese nombre es un nombre bello, que significa portador de luz. Y escúchame bien, de entre los seres angelicales, Lucifer, Lucero, representaba o revelaba toda la chequina, toda la gloria de Dios. De hecho, fue creado en perfecta hermosura, acabado en hermosura y en perfección. Es decir, que todo el poder de Dios se evidenciaba en este ser angelical. Hijo de la mañana, como si fuese un lucero de la mañana, por su resplandor, por su luz. Cortado fuisteis por tierra. Es decir, recibió un juicio que le desterró de su posición. Fue cortado y limitado a la tierra. Tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. Difícil si se está describiendo el momento en que se rebeló, no habían naciones. Porque su rebelión tiene que haber sido antes de que se crease el hombre en la tierra. Y uno se pregunta, ¿qué naciones? 2 respuestas. Es posible que el profeta escribe en una forma retrospectiva. ¿Sabe qué significa eso? Mirando hacia atrás. Y desde el punto donde está el profeta, mirando hacia la rebelión de Lucero, él puede ver que desde el momento en que se rebeló hasta el momento en que él está vivo, ¿qué ha hecho Satanás en la historia humana? ¿Qué es? Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Tú no lees de la gracia y de la misericordia y de la bondad de Satanás? Satanás le da al corazón del hombre egoísta lo que él quiere, pero luego lo daña. De hecho, leemos en Apocalipsis, cuando Él sea desterrado finalmente en el futuro a esta tierra, saldrá haciendo mal a la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque sabrá que le queda ¿qué? Poco tiempo.
Jesús cuando lo describe dice, Él es homicida, Él es un ladrón, Él es un asesino. Le quita el gozo, la felicidad, la eternidad al hombre. Le da lo que quiere, pero le quita lo más valioso, la oportunidad de su salvación. Veamos rápidamente estas 5 pretensiones en la carrera del orgullo de este personaje. Déjame decirte algo. Si hay algo que describe a Satanás, es su orgullo. Es por eso que una de las 6 cosas que Dios aborrece, y aún 7 abomina su alma, una de ellas, ¿cuál es? La altivez de ojo. Es por eso que cae tan mal a los ojos de Dios una persona orgullosa, una persona que se cree mejor y superior que los demás, porque el orgullo fue precisamente lo que le llevó a este ser creer que él merecía el lugar que solamente le corresponde a Dios. A veces no nos creemos nosotros jueces de los demás. Y a veces pensamos, yo debería haberlo hecho así, estas cosas deberían haberse hecho así. Porque hay tanto complot y se quita el lugar de otras personas. ¿Cuál es su carrera? En primer lugar, mira lo que dice el verso 13. Primera palabra. Tú que decías, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Dónde comenzó todo? En el corazón. De hecho, ¿recuerdas Proverbios capítulo 4, verso 23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Queridos, 75% de las enfermedades físicas del hombre no son físicas, nacen en la amargura, en el rencor y en el corazón de los seres humanos. Personas con amargura, con resentimiento, con frustraciones, son enfermas. Y son enfermas no físicamente, sino enfermas emocionalmente y luego físicamente. Los médicos lo dicen, si tan solo aprendiésemos a perdonar, gran parte de nuestras enfermedades se iría. Proverbios 23:7 dice, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es el hermano, hermana. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón de la amargura, del resentimiento, de los celos, de la envidia, del pecado. Porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las otras cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú que decías, ¿dónde? En tu corazón, primera palabra, subiré al cielo. El verbo subir tiene la idea de condicionar un lugar más alto, de codiciar, mejor dicho, un lugar más alto que el que se tiene. Ya tenía una posición, ya tenía una autoridad. De hecho, después de Dios, el ser más poderoso en el universo era Lucero, pero no le bastó su lugar. Quería ¿qué? Más. Pretendía hacer del tercer cielo su propia morada. Él tenía acceso a la presencia de Dios, actuaba en la presencia de Dios, pero ahora él quiere reemplazar a Dios. Y él llega a la conclusión, pensó que él lo podía hacer ¿qué? Mejor que Dios. ¿No son los celos iguales? Yo lo haría diferente. Yo lo haría diferente. No son los celos iguales, las envidias nos llevan a creer que nosotros somos mejor que otros. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace superior? ¿Cuántas personas hay frustradas y amargadas creyendo a mí me tenían que haber elegido y no a él o a ella o a ellos? Primera palabra, la primera intención, subiré al cielo. No conforme con lo que tenía, quería más. Segundo, levantaré mi trono. Él reinaba con autoridad. Tenía dominio sobre los ángeles. Él se paseaba y los tamboriles fueron preparados y él se paseaba en medio de las piedras de fuego. En otras palabras, él tenía autoridad sobre los demás, pero estaba bajo comando. Necesitaba responder a alguien. Queridos, ¿por qué nos gustan tanto los títulos, los poderes? A personas se les da una responsabilidad y ya son dueños de todo y demandan y exigen y quieren que todos los demás se sujeten a él o a ella. En otras palabras, el poder corrompe al ser humano. Mira qué interesante. Levantaré mi trono. El trono es el asiento de honor
de gobierno, de autoridad. No solamente quiere estar arriba, sino que quiere tomar el trono. Pretende un gobierno propio, independiente. Quiere hacer su propia voluntad. Es característica de los últimos tiempos la anarquía, las rebeliones, el pretender tomar el lugar y la traición. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ¿qué son? Ya los dijimos. ¿Qué son? Los ángeles. Lucero tenía poder para ordenar a los ángeles, pero ahora él quiere poder independiente. Quiere usurpar la soberanía por sobre los ángeles sin rendir cuenta de sus actos a nadie más que a sí mismo. ¿Te has fijado que hay personas que hacen lo que quieren? En sus trabajos, en las iglesias, no hay respeto hacia la autoridad espiritual. Toda anarquía no honra a Dios. 5 pretensiones. Subiré al cielo, levantaré mi trono, verso 13 aún, y en el monte del testimonio, ¿qué? Me sentaré. Lugar que Dios ha establecido para ejercer su dominio. Es interesante que el término monte en las Escrituras, por lo general, si no está hablando del monte físico, se refiere al lugar de autoridad. Por ejemplo, en el Salmo 48 se nos habla del monte de Sión, sobre el cual queda la ciudad del gran rey. Él quiere toda la autoridad. Él quiere un gobierno. Su soberbia lo llevó a creer que él debía estar en el lugar de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. Tomaré toda la autoridad. Me llama la atención la expresión a los lados del norte. Yo no sé si aún entiende, pero en Isaías, en el capítulo 2, verso 2, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que se confirmará en el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Es un versículo, Isaías capítulo 2, verso 2, muy profético, y se habla de que desde el monte se establece la autoridad y el gobierno. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, tomaré su lugar, lo quitaré de en medio. ¿Cuántas veces en los trabajos, aún yo lo he visto en el ministerio, persona quiere quitar el lugar de otro? Absalón quiso quitar el lugar de su padre, el rey. ¿Sabes qué hacía? Él se quedaba a las entradas de la ciudad y cuando la gente venía a pedir consejo, les decía, ¿qué ustedes creen que solo el rey puede darles un consejo? Yo también puedo darles un consejo. Y con sutileza comenzó a conquistar el corazón del reino, para que lo buscasen a él como rey. A veces ha ocurrido que nosotros hemos dado ayuda, hemos confiado, hemos tendido una mano y luego viene la traición. Es histórico, acá en todas partes, alguien lo invitó a trabajar en su empresa, en su compañía, aprendió el trabajo y luego se fue y le llevó ¿qué? Los clientes. Es que el corazón es así de traicionero. Me sentaré. 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Sobre las alturas de las nubes subiré. Me llama mucho la atención que en las Escrituras el término nubes, de las 150 referencias, 100 veces tienen que ver con la presencia de Dios. No solo quiere su autoridad, quiere su puesto, quiere el gobierno, sino que Él también quiere la gloria que se le da a Dios. De hecho, cuando hace caer a Adán y Eva, ¿qué les dice? Cuando comas de este fruto, seréis como ¿quién? Como Dios. Cuando se presenta ante Jesús, ¿qué le dice? Si postrado, ¿qué? Me adoras. Quiere la gloria de Dios. Es interesante. Pretendía ser exaltado por sobre todo lo que se llama Dios. De hecho, en las Escrituras sabemos que un día, a través de su engendro, llamado el Anticristo, logrará su cometido, ya que cuando emerja en esta tierra el personaje llamado el Anticristo, él se levantará por sobre todo lo que se llama Dios.
Y el mundo entero hará del anticristo, ¿qué cosa? Su Dios, haciendo una gran imagen, y mandará a ser ¿qué? Adorado parcialmente por un poco de tiempo. Es por eso que el poder en los hombres le corrompe. ¿Qué son los títulos de César, de Augusto, de Zar? Son reconocimientos de hombres por sobre otros para demandar ser adorados. Psicológicamente, cuando usted tiene una conversación con un gerente de una empresa y entra a su oficina, por lo general el gerente está sentado en un sillón alto, de respaldo alto, y él está más alto que tu asiento. ¿Por qué? Porque el gerente quiere mostrar ¿qué cosa? Psicológicamente, que está sobre ti. Está sobre ti. Y es engañoso el poder en los seres humanos. Cuando Satanás le ha dado el gusto a algunos personajes y se han convertido en dictadores. Para un dictador, tanto de una nación, de un país o como de una casa, el que dice lo contrario, ¿qué hace el dictador en casa? ¿Qué hace el dictador en su país? ¿Qué hace? Anula a la otra persona. Es por eso que Dios no nos dice al hombre que somos jefes del hogar. Somos cabeza, somos responsables, no somos dictadores. Porque cuando usted llega a la dictadura, usted tendrá que demandar obediencia. Y si no lo hace con maltrato verbal o emocional, el dictador lo hará con maltrato ¿qué? Físico. Subiré sobre las alturas de las nubes. Tomaré la gloria de Dios. La haré mía, dijo este personaje. ¿No le bastaba lo que tenía? ¿No era suficiente? Queridos, una gran aplicación. Cuando Dios te da la oportunidad de servir, la pregunta es, no lo que los demás pueden hacer por ti, sino que tú puedes hacer por los demás. Tu deber como siervo es buscar la forma de bendecir, de ser de bendición, de ayudar, de ser práctico. Hay una interesante serie que me vi sobre un médico, New Amsterdam se llama la serie. No es que la estoy recomendando, pero me encantaba el eslogan de él. Cuando él llegó a ser director del hospital, su primera pregunta fue, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? ¿No debiese ser esa la pregunta del pueblo del Señor? Usted que ahora me está viendo, que es creyente, que es un hijo de Dios, ¿no debiera ser esa su actitud? ¿Qué puedo hacer para ser de bendición en los demás? Pero por lo general nuestro corazón, al igual que este personaje, busca su propia aprobación. Subiré, levantaré, me sentaré sobre las nubes, tomaré el lugar de Dios y finalmente, en quinto lugar, y es interesante que el número 5 representa al ser caído, la caída, la muerte. Seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Es el clímax de su propio propósito, semejante. ¿Sabes qué me llama la atención el término que se describe a Dios? Altísimo. El Elión, que significa el supremo, el supremo, el superior, el mayor. Ese título, el Elión, es el título que reconoce a Dios en su grandeza, en su dominio como creador, como Señor de todo. ¿Y qué quiere hacer este personaje? Siendo Él creado, quiere ser ¿qué cosa? El creador. Qué paradójico. Este título describe a Dios como creador, poseedor del cielo y de la tierra. Satanás no quería ser diferente a Dios, sino que quería ser Dios, tomando para sí su autoridad y soberanía, es decir, teniendo Él ¿qué cosa? Todo el control. Este es el mismo deseo del hombre de hoy, con su teoría de la evolución. Si no fuimos creados, no hay que responder absolutamente a quién, a nadie. Si no hay un creador, si no hay creador, no hay absoluto. Si no hay absoluto, todo es relativo. Y si todo es relativo, yo hago lo que a mí me conviene. Si me siento bien, lo hago, porque no hay reglas establecidas. Y nuestra sociedad moderna es así. Aún quedó atrás el posmodernismo.
El posmodernismo negaba todas las teorías del pasado de nuestros padres, sean estas de derecha, de izquierda, comunismo, socialismo, capitalismo, imperialismo, monarquía, lo que sea. Después del posmodernismo es tú y yo decido lo que yo quiero, lo que yo soy, mi propia identidad, y nadie debe afectarme. ¿Sabes de qué se olvida el hombre? Que no es Dios. Que no es Dios. Y de hecho, leemos en Hechos capítulo 17, verso 31 lo siguiente. Hechos capítulo 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes qué significa? Que un día, aunque un hombre no lo reconozca, tendrá que dar ¿qué? Cuenta ante el Señor Jesucristo, porque a Él ha puesto Dios como Señor y juez de todo. Y en Apocalipsis capítulo 20, aunque algunos digan no es cierto, es historia, un día todos comparecerán ante el gran trono blanco. Y aunque usted hoy negó y dijo no, tendrá que doblar su rodilla y confesar con su lengua ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Qué gran bofetada tiene que haber sido para Satanás, porque no sabemos cuándo cayó. Es evidente que cayó después de que el hombre fue creado. Antes que el hombre fuese creado, se produjo su rebelión. Pero qué bofetada tiene que haber recibido él cuando Dios deja la esfera angelical y crea un proyecto llamado el ser humano. Porque a diferencia de los ángeles, a pesar de que son poderosos, llenos de sabiduría, de poder, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Satanás no le bastó en su rebeldía afectar la santidad de Dios en la esfera angelical, sino que cuando Dios estableció en la tierra Adán y Eva, ¿qué hizo Él? Como lo describe el Señor Jesucristo, Él es un homicida, padre de mentira. ¿Qué hizo Él? Afectó la esfera humana, lo puso en su contra e hizo que el hombre cayese. Es por eso que Satanás odia al ser humano y quiere destruirlo. Cuando Dios estableció al hombre, produjo la caída. Cuando Dios estableció a la nación de Israel, produjo la rebelión de Israel. Cuando el Señor comenzó la iglesia y toda la historia de la iglesia está llena de ¿qué? De la intervención de Satanás. Aunque es un enemigo derrotado, sigue siendo ¿quién? El Dios de este siglo. Y Pablo teme que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna forma sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es triste, porque a veces ocurre en la familia del Señor, y aún con nuestros propios hijos, que Satanás logra seducirlos, engañarlos y desviarlos de la verdad. Pablo dice, no quiero. Por eso cuando escribe Pablo a la iglesia en Corinto, dice que debemos perdonar para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja. Termino, hemos hecho mención del pecado de Lucero, la pretensión de Lucero. Permíteme terminar este tema con la pérdida de Lucero. Toda decisión tiene consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Cosecha. Tus decisiones, lo que tú decides tendrá consecuencias. ¿Cuáles son las pérdidas de Lucero? En primer lugar, por las Escrituras vemos que fue expulsado ¿de dónde? Del cielo, de la posición que él tenía. En segundo lugar, cuando él se rebeló, algo ocurrió en su naturaleza. La corrupción de su carácter. Verso 17 dice de Isaías 14, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos no abrió la cárcel. Es decir, él comenzó a esclavizar, a dominar a los hombres. Es por eso que cuando viniese el Mesías, él traería libertad a los que estaban bajo esclavitud o en la cárcel.
Satanás los esclaviza, los domina. Jesucristo trae libertad. Es por eso que Jesús dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Cuántos hombres son esclavos del temor, del pecado, de la superstición, de la muerte? Pero al conocer a Cristo como su Salvador personal, son libres, expulsados del cielo. Corrupción de carácter, corrupción de poder. Toda su grandeza, todo su poder, toda su sabiduría, toda su capacidad, todo lo que Él tiene, porque después de Dios en el universo, el ser más poderoso que hay, es Lucero, Satanás. Es por eso que Jesús dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Y lo hace muy bien. Es por eso que se le describe en las Escrituras como la serpiente antigua y no vieja. Lo viejo lo tiramos, lo antiguo con el tiempo que adquiere valor. ¿Por qué adquiere valor? Porque como serpiente ha perfeccionado su sistema. De hecho lo vimos en Génesis capítulo 6, cómo quiso afectar la genética humana antes del diluvio. Tema para otra charla. Cómo el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Isaías dice, tú que debilitas a las naciones. ¿Sabes que Él está organizado? Es por eso que Pablo dice que no tenemos lucha, Efesios capítulo 6, verso 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás está tan bien organizado que él tiene demonios a cargo de todas las autoridades políticas, de todos los gobernantes. Y muchos de ellos dictan sus decisiones en base al consejo de gente demoníaca. De hecho, Adolfo Hitler consultaba a una bruja. Y muchos presidentes de Latinoamérica han hecho exactamente lo mismo. Corrupción de poder, corrupción y destinado a la condenación. En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, al final de todo, el diablo que los engañaba, porque ese es su trabajo principal, el engaño. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, ¿por cuánto tiempo? Per seculum seculorum, para siempre. Es por eso que en el nuevo orden que Dios ha de establecer, no ha sido dado a los ángeles. Cuando Dios establezca cielos nuevos, tierra nueva, entremos a la eternidad, jamás existirá la posibilidad de que otro ser angelical pueda revelarse, porque Dios lo ha entregado, no lo ha dado a los ángeles. Y qué gracia que tú y yo tengamos esta libertad. Ahora, este personaje con tanto poder, con tanta autoridad, con tanto dominio sobre los hombres, Jesús declara lo siguiente en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? No es un relativismo, no es una filosofía. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona, es el verbo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Sabes que hay tanto creyente con tanto ritual y vamos a expulsar demonios y vamos a echar fuera a Satanás y vamos a ganar territorio. Querido, la verdadera libertad espiritual de las personas está cuando conocen a Cristo como su Salvador personal. Y qué benditos son los pies de aquellos que anuncian el mensaje de la paz, porque llevan luz, llevan libertad. No necesitan ir declarando, te declaro libre, te derroto Satanás, sino sencillamente en el nombre de Cristo Jesús que hay salvación y vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Tu verdadera guerra espiritual es llevar el Evangelio de Cristo Jesús, ya que Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 que dice, a todos los hombres que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué?
serás salvo. Predica el evangelio, lleva libertad al cautivo. ¿Y cómo liberar al cautivo? Presenta a aquel que tiene todo el poder para doblegar a Satanás, a Cristo Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Lleva la luz, lleva el mensaje, lleva la palabra del Señor. La caída de Satanás. Han sido 2 temas en esta serie. A mi regreso, en 2 semanas más, voy a cubrir 2 temas más para cerrar esta serie de conferencias sobre el reino de las tinieblas. Si tú no lograste captar, entender este mensaje, te animo a que nos busques. Si tú nos estás viendo en el canal de YouTube, ahí estará la primera parte del tema sobre lo que la Biblia dice sobre Satanás. Pero lo más importante, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted y yo necesitamos conocer a Cristo como su Salvador personal. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos. Si hay alguien, no sé, en esta hora, en este lugar, o tal vez que nos está viendo, que no tienes esa libertad en Cristo, que no sabes, o tal vez aún estás bajo la esclavitud, lo único que necesitas hacer es confesar a Cristo como tu Salvador personal, diciéndole: Jesús, me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Salvador personal. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes en el día de hoy de celebrar tu presencia. Oramos dándote muchas gracias y encomendando nuestras vidas en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.